Una estructura alcista, ¿cómo definimos qué es alcista? Porque estos mínimos, el mercado se mueve así como que impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto que nosotros llamamos retroceso, en una tendencia alcista nos empieza a hacer mínimos. Y esos mínimos deben ser cada vez más altos al anterior. Entonces, este mínimo es más es más alto que este mínimo es más alto que este mínimo, y si acá hay un retroceso, sigue siendo alcista si el mínimo que hace acá es más alto que este mínimo. Por lo regular, también la estructura alcista se muestra como con no solo mínimos cada vez más altos, sino altos cada vez más altos, idealmente. Entonces, en inglés se dice higher low, higher low, higher low, o sea, un bajo más alto, higher low. Eso es lo que nos diferencia o nos determina una estructura alcista. Esto es ideal. ¿Y por qué digo que es ideal? Porque las estructuras del mercado por lo regular no se ven tan claras. O sea, hay veces que se ven así súper claras, pero hay otras que no, y ahorita vamos a ver cómo se pueden ver también. Tenemos la estructura bajista, que una estructura bajista se determina por tener máximos cada vez más bajos. Entonces tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y vemos que estos retrocesos están haciendo altos cada vez más bajos. Y eso es lo que determina que una estructura sea bajista. Idealmente también hace mínimos cada vez más altos. Entonces, cuando nosotros vemos una estructura de precio así, sabemos que es bajista. Ahorita lo vemos en una gráfica real. Y como les dije, hay algo que se llama consolidación, y la consolidación es esta: que los mínimos y los máximos se están haciendo al mismo nivel. Entonces parece un rango, a eso le llamamos rango o consolidación. ¿Qué nos indica un rango o consolidación? Que hay una acumulación de órdenes. O sea, acá hay compradores y acá hay vendedores que se están acumulando en estos niveles. El precio puede simplemente seguir, si está, por ejemplo, en una tendencia alcista, puede en algún punto simplemente romper y seguir subiendo, o en algún momento también esto lo podemos considerar como una acumulación para cambio de tendencia. Ahorita lo explico mejor, porque puede romper hacia abajo para seguir bajando. Entonces acá se quedan atrapados, por así decirlo, tanto vendedores como compradores. Entonces no es tan recomendable operar un rango digamos que en temporalidades pequeñas. Y acá es cuando les digo que las tendencias a veces no son tan marcadas. Por ejemplo, esto es una tendencia alcista, esta gráfica. ¿Por qué? Porque me está haciendo mínimos cada vez más altos. Pero miren que los altos están casi que al mismo nivel. Pero ahorita les voy a explicar, sino que no puedo rayar la pantalla. Entonces, acá como me está haciendo mínimos cada vez más altos, todavía es una estructura alcista. Y acá es una estructura bajista porque los máximos son cada vez más bajos. Miren, máximos cada vez más bajos. Así, estos mínimos, estos puntos de acá abajo, estén casi que al mismo nivel. Entonces, esto para mí sigue siendo una estructura bajista. Ya voy a pasar a una gráfica real para explicarles cómo se ve esto acá. Listo. Entonces, una estructura alcista, recordemos, mínimos cada vez más altos, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto. Entonces, esto yo que lo considero una estructura alcista. Ahora, tenemos
lo que les dije, el precio se mueve en impulsos y correcciones. Entonces, un impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Esto es un impulso, esto es una corrección. Pero ¿cómo definimos qué es un impulso o qué es una corrección? Un impulso, así como su movimiento lo dice, es un movimiento rápido, digamos, es un movimiento más rápido en la línea del tiempo. Una corrección es un movimiento más lento en la línea del tiempo y aparte una corrección, voy a marcar acá algo que es muy importante para que tengan en cuenta. Miren que este va a cambiarlo de color y grosor. Este nivel que yo marqué acá corresponde a este mínimo anterior. Este es un mínimo. Se supone que mi estructura alcista dice que para que sea alcista debe hacer mínimos cada vez más altos. Entonces tengo acá un impulso, una corrección que me hizo un mínimo, un impulso, acá una corrección. Pero perfectamente el precio puede llegar a este mismo nivel y de acá retroceder y sigue siendo una estructura alcista. Porque no me quebró ese nivel azul, no hizo esto. No, por el contrario, siguió subiendo. Entonces, mi estructura en este momento sigue siendo alcista, porque ese mínimo no fue invalidado o no fue quebrado. Entonces, estamos en el tema del impulso y la corrección. Hay unos casos que se ven más claros porque son movimientos más lentos. Digamos que acá nosotros estamos viendo que de pronto este movimiento también fue muy fuerte, pero lo que debemos ver es que sigue siendo una corrección porque no tuvo ni siquiera la capacidad de llegar a este mínimo, ni siquiera lo tocó y pues tampoco lo rompió. Entonces, esto lo consideramos una corrección. Y así con todas. ¿Cómo es? Voy a dibujarlo acá. Nosotros podemos tener esto. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, acumulación. Entonces, miren, esto es una estructura alcista, mínimos cada vez más altos. ¿En qué momento deja de ser mi estructura alcista? Entonces, mi estructura deja de ser alcista. Esto es un mínimo que se supone que se debe respetar. Entonces, cuando rompe y me hace un máximo más bajo. Entonces, este es un máximo y este es un máximo más bajo que el anterior. Y este es un mínimo que fue quebrado. Entonces, yo acá ya puedo esperar que mi estructura empiece a ser bajista, porque posiblemente me va a formar máximos cada vez más altos. Ahora, esto pues por información general, pero lo que yo quiero que ustedes vean es cómo se mueve pues el mercado y que empiecen a identificar qué estructura tiene, que ustedes vayan a una gráfica y digan, esto acá tuvo una estructura alcista por tales y tales motivos, esto acá tuvo una estructura bajista por tales y tales motivos, esto acá, no sé, miremos, esto acá fue una consolidación, esta parte de acá, y esta consolidación me indicó un cambio de tendencia porque, miremos, venía bajista y después de la consolidación fue alcista. Entonces, eso es lo que debemos ir a mirar una gráfica en las diferentes temporalidades. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esto en una semana, pues mi gráfica se va a ver diferente. Y depende pues como el lapso, el periodo que yo tome, también voy a ver información diferente. Por ejemplo, yo sé que a niveles macro, esta estructura es bajista, 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 porque estos mínimos son cada vez más, perdón, estos máximos son cada vez más bajos. Ahora,
En esta sección de la gráfica, mi estructura, por el contrario, fue alcista porque me hizo mínimos cada vez más altos. En este tramo, estamos en un gráfico de una semana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, como operé esta caída, o sea, esta bajada, también yo puedo operar esta subida y después operar esta siguiente bajada. Entonces, el mercado se mueve así regularmente. Cuando yo hablo de, por ejemplo, de impulso corrección, acá lo podemos ver un poquito mejor, un poco más claro. Miren que yo sé que la estructura principal de este gráfico es bajista, porque me está haciendo altos cada vez más bajos. Y miren cómo se mueve. Esto es un impulso. Esto fue un movimiento rápido, fue un movimiento impulsivo como su nombre lo dice. Y en el tiempo, o sea, se dio rápido en el tiempo. Ahora, miren, esto fue una corrección. ¿Por qué fue una corrección hasta llegar a este punto? Porque miren todo el tiempo que se tomó para llegar a su nivel máximo. Y aparte ni siquiera llegó a este punto. Simplemente recorrió como un 80% de este impulso. Entonces, este fue un movimiento rápido y esta es una corrección porque fue más lenta y finalmente tuvo otro impulso. Esto es un impulso. Esto es una corrección porque miren, este impulso fue rápido en la línea del tiempo, esto se dio, no sé, miremos con esta reglita. De este punto máximo a este punto mínimo, el precio tomó, ay, no se ve, el precio tomó 189 días, de acá de este punto máximo a este punto mínimo, 189 días. Claro, estamos en una gráfica semanal, entonces pues se va a ver mucho. Y de este punto mínimo a este punto máximo se demoró 329 días. Entonces, si ven la diferencia de tiempo entre impulso y corrección. Y acá el precio ni siquiera alcanzó a subir a este nivel que es el punto máximo de ese impulso. Ni siquiera el precio alcanzó a subir a ese nivel. Entonces, esto lo considero una corrección. Ese es el comportamiento de todo precio. Hay veces, hay momentos en que va a ser más claro que otros, pero el precio siempre va a moverse como en zigzag, porque el precio no baja de forma indefinida o sube de forma indefinida, sino que va a hacer correcciones, pero esas correcciones van a ser más lentas y los impulsos van a ser más rápidos. Entonces, eso es lo que ustedes deben empezar a identificar en una gráfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos donde es un poquito más complejo identificar cuál es la estructura de un par. Por ejemplo, acá, miremos un mes, no sé si es un mes. Acá, por ejemplo, en una semana. Si yo cojo este tramo, yo tengo que definir cuál es mi estructura. Es más, si me voy más atrás, yo tengo que definir cuál es la estructura de este tramo de la gráfica. Entonces, por ejemplo, acá es un poco más confusa. Acá no se ve de pronto tan así o tan así, sino que es como más consolidada, más enrangada, por así decirlo. Entonces, ahí es donde tengo que ir como a desglosar la gráfica y decir, bueno, mi estructura principal es bajista, listo, altos, cada vez más bajos, es bajista. Acá aparentemente estaba en una consolidación, pero acá todavía sigue siendo bajista porque mire que a menos que me rompa bien este máximo, no se vuelve alcista. Entonces,
Mi estructura todavía es bajista. Acá me siguió haciendo máximos, perdón, cada vez más bajos. Acá este precio no lo superó. Entonces, ¿yo acá qué estructura tengo? Tengo una estructura todavía bajista y todavía sigue siendo bajista. Entonces, hay que ir, esta es la información que deben aplicar y deben ir a TradingView a coger cada par y analizar su estructura en una semana, en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos, e identificar qué es un impulso y qué es una corrección. Por ejemplo, esta subida la puedo tomar como un impulso, pero miren cómo bajó de forma lenta, de forma correctiva. Y esto es un retroceso. No llegó al mínimo y dio otro impulso. Y acá fue otra corrección. Hay correcciones, que eso era lo que les iba a decir ahorita y se me pasó. Hay correcciones superficiales y hay correcciones profundas, que es a lo que me refería. Una corrección superficial es una corrección como más corta, como así. Una corrección profunda es que el precio puede llegar muy cercano o hasta el mismo nivel y seguir su tendencia. Entonces hay correcciones que son más superficiales, que no retroceden tanto, y hay correcciones que sí son mucho más profundas. Esa es la clase de hoy. O sea, esto se ve así como de pronto muy fácil, pero créanme que esto hay que dominarlo, porque, ¿por qué? Y les voy a contar. Cuando nosotros definimos bien cuál es la estructura de mercado, si yo tengo claro que esta estructura es bajista, entonces yo tengo claro que lo que debo buscar son ventas. Y si busco ventas, y si defino bien la estructura y defino bien qué son ventas, entonces la probabilidad de mis operaciones va a ser mayor de que se den porque voy a favor de la estructura. Pero si yo defino mal esta estructura y en un caso hipotético digo que es alcista, la probabilidad de que mis operaciones sean ganadoras es muy mínima. Entonces, lo primero que todo trader debe dominar es identificar cuál es la estructura que tiene el mercado. Entonces, yo sé que acá son ventas y como sé que mi estructura es bajista, debo buscar ventas, entonces ya todo mi análisis va a ser buscar confluencias o esos factores que apoyen la hipótesis de que es una venta. Entonces ya mi análisis va a ser para buscar un nivel de entrada sabiendo y teniendo en cuenta que mi estructura es tal. Entonces,